Ok. Por favor, confirmen si en el aula virtual ya lo pueden visualizar o lo pueden descargar. Sí, profesor, ya se puede descargar. Ya, ok. Ok. Recuerden, esos materiales son referenciales, ¿ya? Es muy importante que ustedes recurran al material bibliográfico. ¿De acuerdo? Ahí donde ustedes podrán recopilar mayor información, ¿ya? ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes no solamente tengan la referencia de quien habla, sino también los puntos de vista de otros autores. Así es lo que se gana, digamos, información, ¿ya? Okay. Bien. Comenzamos en esta parte final para el temario de la tercera práctica, que es el caso de las distribuciones continuas, ¿ya? Recuerden que en la parte anterior, que correspondía al grupo de distribuciones discretas, hemos mencionado una y otra vez tablas de probabilidades. No son para todas las distribuciones que nos toca ver, son solamente para algunos casos, ¿ya? Hay que ver a las tablas de probabilidades como un medio, una alternativa, ¿correcto? De lo que podría ser el cálculo manual, ¿de acuerdo? Tú puedes calcularlo manualmente, ¿de acuerdo? Si quieres quizá utilizar una cuestión práctica, siempre y cuando sea factible, para decirlo así, podemos recurrir a las tablas de probabilidades, ¿ya? Su lectura es inmediata. Eh, Voy a hacer un pequeño paréntesis para que puedan ustedes tener alguno de esos materiales, ya que lo pueden encontrar en la red. Me indican, por favor, si se puede visualizar, ¿ya? Para que tomen nota y puedan descargarlo de la red. ¿Me confirman? Sí se puede ver, profesor. Ya. Por favor, tomen nota de la referencia. Son tablas de probabilidades, ¿correcto? Pueden ustedes ahí incluir el apellido del primer autor y con eso buscarlo en la red, ¿no? Es una de las tablas, les hago un breve comentario, hasta ahora, claro, una de las tablas quizá más completas, para decirlo así. ¿De acuerdo? Es también a la vez un formulario, ¿no? Está permitido. ¿De acuerdo? No hay problema. Pero no por ello, no porque coloques formularios o fórmulas en tu solucionario tenga que recibir alguna bonificación. Fórmulas sin aplicarlas, sin operarlas, no tienen ninguna puntuación. ¿Ok? Pero fórmulas que después se describen operacionalmente sí son necesarios para poder describir el desarrollo. ¿De acuerdo? Eso sí tiene valoración. Ok, pueden ver ustedes ahí. ¿De acuerdo? Correcto. Un resumen de todo lo que se ha visto en la parte descriptiva, obviamente que es lo más notable, ¿de acuerdo? No es todo tampoco, pero tienen ahí sus fórmulas, ¿correcto? La estructura funcional, por ejemplo, del caso poblacional y el caso muestral son similares. Obviamente es la misma fórmula, solo que uno está en el ámbito poblacional y el otro está en el ámbito muestral, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Totalmente entendible, ¿eh? Tienen también, por ejemplo, ahí, ¿de acuerdo? Para el caso de datos agrupados, algunas fórmulas principales, ¿correcto? El caso de la mediana, por ejemplo, ¿de acuerdo? O también la fórmula de la varianza, ¿ya? Eso no nos debe extrañar, pero lo tenemos ahí resumido, ¿ya? Para el caso de variables aleatorias, lo pueden ver en la parte inferior, por lo menos las fórmulas principales de lo que tanto hemos mencionado, ¿correcto? El término de valor esperado y de varianza, ¿no? Uno de los, una de las características más empleadas, para decirlo así, en el tema de probabilidades. Pueden ver ahí las propiedades fundamentales de uno y de otro. Es necesario conocer eso, ¿correcto? Y también formulaciones acerca de los modelos clásicos, ¿no? Como pueden ver, una tablita bien resumida, ¿correcto? Referencial para poder invocarlas de manera inmediata. Ojo,
Acá no hay ninguna demostración, ¿ah? Por favor, no se vaya a entender que en algún problema nos soliciten obtener, ¿correcto? Determinar, demostrar, ese es otro tema. Ahí hay que deducir. Ahí no solamente se formula, sino se demuestra a la fórmula que uno quiere llegar. ¿Ya? Ok. Igual, seguimos acá con los resúmenes, que es lo que presenta el autor. ¿De acuerdo? Este, este enfoque que parece ser algo repetitivo de lo anterior, no hace sino ubicarlo, ¿correcto? Una cosa es abordar la temática desde el punto de vista de distribuciones de probabilidad, como lo que estamos desarrollando. Y otro ya es abordarlo desde el punto de vista muestral. Parece casi lo mismo, pero no. Hablan de cosas diferentes. Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Y las notaciones en algunos casos, o sea, el hecho de especificar algunas expresiones puede tener coincidencia, ¿de acuerdo? Pero hay que entender su significado, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, pueden haber ahí las fórmulas de la estimación puntual, ¿de acuerdo? Algunas distribuciones clásicas, que es la que estamos nosotros viendo acá, corresponderían más en el ámbito muestral. Ya lo vamos a ver en su debido momento, ¿ya? Terminando distribuciones continuas, entramos a distribuciones muestrales, que es uno de los primeros temas para la cuarta práctica. Ok, bien. Sigo acá, sigo, correcto. Una vez más, ahí está el enfoque de variable aleatoria, correcto. El valor esperado de una función de variable aleatoria, así como también como los momentos, ¿sí? Pueden ver ahí los coeficientes de variación a nivel poblacional, ¿de acuerdo? En esencia, la estructura de la función es la misma que en el caso muestral, repito, solo que hay que ver en qué situación nos encontramos, ¿no? ¿De acuerdo? Poblacionalmente o muestralmente. Ok, esas son tablas, lo que ustedes visualizan ahí, ¿de acuerdo? Y aquí ya hacemos una excepción. Lo que ustedes están observando es una temática más para el caso de estadística aplicada. Entonces, anda pensando si vas a llevar ese curso, con quién habla o con quién otra persona, te va a ser útil estas tablas de probabilidades, ¿de acuerdo? Para ese curso, ¿no? Okay. Y aquí ya comienzan las tablas propiamente dichas, ¿ya? Aquí está el caso de la distribución binomial. Aparece de una manera bastante explícita, a diferencia de otras que pueden ustedes buscar en las redes, ¿de acuerdo? Y a veces hay tablas que no dicen nada, no tienen ninguna cabecera, ninguna leyenda, no dicen nada. Hay que ser adivino ahí, ¿de acuerdo? Correcto. Las tablas que ustedes están observando, esta tabla, hace referencia a probabilidades de tipo acumulativo con la relación a lo más. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí donde está el puntero del mouse, especificando la relación de la variable. ¿De acuerdo? Repito, hay otras tablas para el caso binomial que no dice a lo más, sino dice por lo menos. Hay otras tablas que dicen exactamente. ¿Correcto? Claro, algunas tablas lo mencionan, otras no dicen nada. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en eso, ¿eh? Y esta tabla hace mención de qué parte de la distribución es la que evalúa, ¿no? Si está en color azul, es con la relación a lo más, y si está en rojo, con la relación, pues, de mayor, ¿no es cierto? O sea, el complemento. Para poder ingresar a esta tabla, lo que se hace necesario es conocer los parámetros de la distribución. ¿Cuáles son los parámetros? En el caso de una binomial, los parámetros son n y p. ¿De acuerdo? Pueden ver p en la cabecera de la tabla, ¿correcto? Que fluctúa desde 0,01 hasta 0,99. Les comento, hay otras tablas de la distribución binomial que no tienen esa cobertura. Arrancan, en el mejor de los casos, de 0,01 y terminan en 0,5. ¿De acuerdo? Que cómo manejo valores de P que están por los 0,5. Eso es utilizando propiedades. ¿Quieres ahorrarte las propiedades? Bueno, entonces apóyate en esta tabla. ¿De acuerdo? Ok. Y para el caso de los ensayos, lo podemos encontrar en la primera columna, ¿ya? En esta tabla arranca desde n igual a 5
A continuación aparecen los valores de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una probabilidad, digamos, de que la variable aleatoria binomial sea lo más 3, ¿correcto? Que marca una proposición o un suceso, ¿de acuerdo? Eso dependerá de cómo se especifica la variable, ¿no? Si tú has demostrado que una variable binomial, por ejemplo, para n igual a 7, o sea, 7 ensayos, y una probabilidad de éxito igual, por ejemplo, a 0,02, aquí, simplemente 0,2, ¿correcto? Entonces, utilizando esa información, podrías ingresar a la tabla y encontrar la probabilidad solicitada, ¿no? N igual a 7 está acá, pueden visualizarlo, pueden ver la flecha ahí indicado, ¿de acuerdo? La proporción de éxito 0,2, aquí está, está ubicado ahí, y la intersección justamente nos da la probabilidad acumulada, ¿no? Buscamos el valor 3, que es la cantidad de éxitos, y la intersección con la proporción de éxito nos da justamente la probabilidad hallada. ¿Has calculado aquí algo? No, simplemente has hecho una lectura nomás. ¿De acuerdo? No hay mayor esfuerzo, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿ya? Si quieres encontrar una probabilidad exacta, ya no probabilidad de que X sea lo más 3, sino simplemente probabilidad de que X exactamente sea igual a 3, se deduce de manera inmediata. Ya más o menos ustedes estarán viendo, ¿no? ¿De acuerdo? A esa probabilidad que hemos obtenido inicialmente, tendrás que quitarle, pues, la probabilidad anterior, ¿no? Y de esa forma, la diferencia marca la probabilidad exacta. ¿Ok? Ok. Por eso que las tablas resultan ser idóneas cuando los cálculos se tornan tediosos, ¿no? Una lectura inmediata nos permite obtener la probabilidad solicitada, ¿ya? Para el caso de la distribución de Poisson, ocurre algo similar, ¿ya? Antes de ello, recuerden que esta tabla binomial también es limitado, ¿ya? El número de ensayos que maneja llega, en este caso, a 25. Ya no hay más, ¿de acuerdo? Si tú tienes un n igual a 30, tienes igual a 40, claro, lo que te estaría recomendando es que utilices alguna distribución límite, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, si tienes la facultad de poder tolerar alguna imprecisión, ¿de acuerdo? Correcto. Si tú eres de los que quieren obtener resultados exactos, bueno, caballero nomás, calcula. ¿De acuerdo? La recomendación es esa, ¿ya? Hay que calcular. Para el caso de la distribución de Poisson ocurre algo similar. Hay que conocer el valor de su parámetro, ¿correcto? O sea, el parámetro medio. Y la cantidad de éxitos que uno quiere evaluar, ya sea exactamente o también con la relación de a lo más. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí la leyenda de la distribución de Poisson. Pueden ver las tablas. No es amplia como en el caso anterior. Se tiene probabilidades acumuladas, ¿correcto? Para valores de lambda que van desde 0,1 hasta 1 en la primera cuadra, tabla, y en la segunda tabla van desde 2 hasta 20, ¿de acuerdo? ¿Por qué no hay más? Porque la teoría sostiene que para un parámetro ya, digamos así, mucho más elevado, la distribución de Poisson tiene como distribución límite a otra distribución. Esa otra distribución es la ley normal. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, una vez más, tengamos conocimiento, seamos conscientes de que el sacrificio de la precisión se puede tolerar. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí viene el caso de la distribución normal, que es ahora el tema que nos vamos a abordar, ¿no? Pueden ver ustedes ahí también las probabilidades que se pueden obtener a partir de esta distribución. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esto para ir nuevamente a la teoría, ¿no? Me indican, por favor, si se visualizan. Sí se ve, profesor. Ok. Recuerden que en esta parte de distribuciones continuas, la idea es manejar variables aleatorias que honren a esa denominación, ¿no? O sea, hacer variables
que se obtengan por medición, ¿de acuerdo? Aunque en esta parte también hay excepciones. Hay características que siendo discreta, correcto, pero por algunos detalles, es posible trabajarla, o por qué no decir mejor, aproximarla a una distribución continua y darle ese tratamiento. ¿De acuerdo? Ya nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Eh? Ok. Pueden ver ahí, para el caso nuestro, por lo menos un puñado de distribuciones. ¿De acuerdo? Aquí lo que haríamos es hacer el siguiente desdoble, ¿ya? Ya, ok, ok. Profesor, Sí, una dígame, pregunta. dígame. Me parece que ya hizo esta clase el día Sí, martes con nuestra aula. estoy reiterando esa parte. Estoy reiterando Ah, esa parte. Por ok. eso que usted está viendo que lo estoy pasando rápido, ¿ya? Para hacer un reprise. ¿Ok? Ok, ¿ya? Recuerden, jovencitos, esta parte es esencial, ¿ya? Hay que tenerlo bien claro. La parte que nosotros modelizamos, o sea, de uso frecuente, son estas 4 distribuciones básicas. La uniforme, exponencial, normal y gamma. ¿De acuerdo? Y este otro lo estamos reservando más que todo para el caso muestral. ¿De acuerdo? No es que solamente se aplique al caso muestral, sino que también se aplica también por teoría, por definición, pero más en los textos se lo aborda desde el punto de vista para la teoría muestral, ¿ya? No se olviden de eso. Voy a poner acá muestral, muestras, muestras. Y este sí a nivel poblacional. Esto de acá, a nivel poblacional, a menos que el problema ya lo direccione en otra forma, ¿ya? Ok, perfecto. Muy bien. Con la reiteración que hace su compañero, ya hemos visto el caso uniforme, recuerden, estamos en una situación de modelización siempre relativo, ¿ya? Estos modelos son aproximados. Mientras haya una mejor aproximación, que sea razonable, claro, el modelo resulta ser exitoso. Aquí los modelos no son perfectos. Si tú estás buscando un modelo perfecto, que encaje así 100%, nos hemos equivocado de tema, pues. ¿Por qué? Porque ahí no estaríamos hablando nada de probabilidades. ¿Sería qué cosa? Sería pues un enfoque determinístico. Y ese no es el caso. Aquí el enfoque es no determinístico. ¿Ok? Ok, perfecto. Bien. Muy bien, de esto habíamos comentado. Recuerden la distribución uniforme, ¿no? ¿Cuál es nuestra referencia? Por lo menos la distribución empírica. Para el caso normal, también la distribución empírica. Entonces, aquí, fíjense, hay que verlo más o menos lo que puede dictaminar nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Hablemos, fíjense, de especificaciones de fabricación. ¿Cómo quisiéramos, pues, tener que, mañana más tarde, quizás usted sea un gran empresario, tenga su línea de producción donde se fabriquen productos todos exactamente con la misma característica? Sería lo deseable, ¿no? Me puedes decir que en Japón ya ocurre, pero en el nuestro no, pues. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que seguir ya trabajando bajo este enfoque. Hasta cuando no podamos tener un control total, tendremos que seguir hablando en términos probabilísticos. ¿De acuerdo? Si nosotros buscamos que nuestros productos tengan todos, por lo menos en gran parte, las especificaciones de fabricación, entonces eso significa pues que todo ese perfil esté aglutinado en las mediciones target, o sea, los objetivos. ¿De acuerdo? Algunos pueden escapar, por eso que adoptamos y nos permitimos de considerar quizá desvíos, pero con poca probabilidad. ¿Correcto? Algo así como inusual. Puede ocurrir, sí, pero es inusual. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos trae a la cabeza que una distribución empírica, como puede ser un histograma, por ejemplo, ¿no? Verás, no es exactamente simétrico, ¿correcto? Pero nos da la sensación de que esta distribución, en lo que se refiere a su distribución empírica, como puede ser un polígono, ¿de acuerdo? Se puede asociar a lo que sería, pues, la famosa
ley normal, la campana de Gauss, no es exactamente igual, pero la tendencia es lo que se recoge para poder modelizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, una distribución normal sería totalmente práctico para poder recrear esa situación. ¿De acuerdo? Eso es lo que trata de nombrar aquí algunos de esos detalles. ¿De acuerdo? Características en la naturaleza parecen seguir o se pueden aproximar a la ley normal. ¿Correcto? Hay distribuciones discretas, ¿correcto? Que también se pueden aproximar a la ley normal. Esto lo habíamos dicho desde un punto de vista práctico. ¿Correcto? Y hay que entender que toda la inferencia estadística se fundamenta en ella. ¿De acuerdo? Muchos de los métodos estadísticos hacen mención de que la variable de interés se distribuye normalmente. Esto hay que entenderlo, ¿ya? Por eso reitero, recalco una vez más esta parte. Muy bien. Habíamos dicho que la ley normal, pues, tiene una función no tan amigable. ¿De acuerdo? Quisiéramos evaluarla de manera directa para evaluar probabilidades y nunca vamos a poder hacer eso. ¿De acuerdo? Por eso que recurrimos a las tablitas, ¿no? Que habíamos comentado. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Recuerden, tiene especificaciones muy precisas, para decirlo así, ¿de acuerdo? En el cual se considera que los desvíos con respecto a la media pueden establecer regiones, áreas que sirvan de referencia para la modelización de alguna otra característica. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Decíamos también que la distribución normal depende de dos parámetros, un parámetro medio y un parámetro de varianza conocido como sigma cuadrado, que al ser complicado su manejo para evaluar probabilidades, se consideró conveniente mejor simplificarla, esto es, reducirla, en lo que ahora se conoce como distribución normal estándar. ¿Cuál es la virtud de esta distribución reducida normal estándar? No se olviden, lo voy a nuevamente recalcar acá, que su media, o sea, su esperanza matemática, es igual a 0 y su varianza, recuerden la dispersión esperada, es unitaria. Eso no se olviden, ¿ya? Por eso que cualquier variable normal, venga de donde venga, venga de la China, venga de Rusia, de donde sea, tú la puedes estandarizar. Y bajo la estandarización, llegamos que a una misma media y a una misma varianza. ¿De acuerdo? Eso es la virtud de esta distribución, ¿ya? Lo que puede permitir comparar, lo que puede permitir evaluarlo. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? No se olviden de las propiedades. También es muy importante acá las propiedades, ¿ya? ¿De acuerdo? El hecho de que tú hagas una amalgama, sumes, juntes, pegues, como puedas entenderlo. Si tú masificas una serie de elementos en donde cada uno de ellos se comporta de manera normal, la resultante es otra variable normal. Si ustedes se fijan, jóvenes, estas propiedades que se enuncian siempre habla de suma. Voy a poner uno de ellos, ¿ya? Aquí ve, aquí. Siempre habla de suma, ¿ve? Un caso muy particular, ¿ve? ¿De acuerdo? Pero esto es general. Así como habla de suma, hay que entender también que de manera implícita lo habla para la diferencia. Entonces, ya sea una suma o una diferencia de variables normales, la resultante es otra variable normal. Eso sí, tendrás que recalcular o tendrás que obtener la nueva media y la nueva varianza, ¿no? De esa combinación o suma de variables aleatorias, ¿ya? Ok, no hay que olvidar eso. Gran parte de los problemas que vienen se sustentan en estos teoremas, ¿de acuerdo? Correcto. Muy bien. Todo proceso de evaluación probabilística, no olvidar, tu variable normal tiene que pasar por este proceso. Sí o sí, la estandarización, la tipificación. Por eso aquí pueden ver ustedes la relación que hay.
la probabilidad de una variable normal, digamos, a lo más un valor dado, un X pequeño, será tan equivalente como calcular una probabilidad de una normal reducida, pero obviamente transformando el valor que tú desees. ¿Bien? Hay que recordar eso. Ahí hay una equivalencia entonces. Ok. Muy bien. Los problemas que se ubican acá tienen diferentes matices, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Ok. Por ejemplo, fíjense, este problemita que ustedes visualizan hace referencia a una característica. Para destacar lo más saltante, ¿ya? Voy a poner aquí, a manera de solución, qué es lo que tendríamos nosotros que especificar como antesala. Es muy conveniente la justificación, ¿ya? Comienzo entonces. A ver, Zárate Vilches, ¿se encuentra? Profesor, Zárate. Sí, sí, por favor. Simplemente, indíqueme nada más en ese pequeño enunciado, ¿quién es la variable aleatoria? ¿Quién es el X? Zárate, ¿se encuentra? sí, profesor. ¿Cuál es? Le ayudo. Aquí está. ¿Qué cosa es? El tiempo que tarda una persona en resolver un examen típico de Típico, ¿sí? especialización. Perfecto, perfecto. Entonces, eso lo especificamos acá, ¿ya? Por favor, escriban eso, escriban eso. Yo me permito ahorrarlo. Es un poco complicado escribir con el mouse, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok, entonces ponemos ahí tiempo que tarda una persona en resolver un examen típico, etcétera, etcétera. Perfecto, listo. ¿Qué pasa con esa variable? Bueno, el problema quiere ser amigable, no me quiere poner más problemas y me dice, mira, esa X se distribuye normalmente. ¿De acuerdo? Con una media, pondría así, paréntesis, una media igual a 3, eso es lo que dice el problema, correcto. Y luego dice, se sabe que una muestra de 20 postulantes, esto debe interpretarse pues como un N, ¿no? Hay un N por acá seguro, ¿de acuerdo? La probabilidad de que tarden en promedio más de 3 horas, ¿de acuerdo? 15 minutos en resolver el examen es de 5%. Determine la desviación estándar de la duración del examen típico, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a poner acá, sigma cuadrado, es lo que se desea conocer, al menos en este problema, ¿ya? Correcto, es la incógnita. ¿De acuerdo? Listo, entonces, ¿ya? Miren, hay problemas que comienzan así, ¿no? Obviamente, las dificultades son menores. Comienzan con algo trivial. Cuando ustedes pretendan resolver un problema de distribución de probabilidades, ustedes tienen que definir la variable y tienen que especificar la distribución probabilística. Si aquí en la distribución probabilística, ojo, ya tenemos algunas incógnitas, para decirlo así, o desconocimiento, lo primero que hay que hacer es explicitarla, redefinirla. ¿Por qué? Porque si más adelante me piden evaluar alguna probabilidad, no lo voy a poder encontrar, ¿no? Si la distribución no está definida plenamente. ¿De acuerdo? Aquí no hay manejo simbólico, ¿eh? Por favor, entiendan, ¿no? Esto no es como en el cálculo, que podemos obtener resultados en términos simbólicos, ¿de acuerdo? O como funciones de algunas incógnitas. Necesitamos encontrar una probabilidad. Por eso, lo primero que tenemos nosotros que superar es que la función de probabilidad, voy aquí a encajonarla, esté primero definida. Esto tiene que estar definida, obligado, sí o sí. ¿De acuerdo? Por eso que en este problemita nos piden como primer tropiezo encontrar pues la varianza. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces pasemos ahora acá. Voy a soltar, voy a un ratito a limpiar esto. Ahora sí. Estoy acá, ¿no? Perfecto. Miren lo que hace ahora el autor, ¿ya? Sabiendo qué cosa es lo que tenemos que hacer ahora, procedemos, ¿eh? Una vez más, está ahí la variable aleatoria, fíjense, ahí está.
Todo esto es la población, ¿correcto? Se toma una muestra aleatoria de duraciones de 20 estudiantes. Ya después vamos a decir cuál es el sentir de esa muestra. ¿De acuerdo? Tiene también su enfoque. ¿Eh? Por ahora simplemente la tomamos como una cantidad. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Correcto. ¿Bien? Ahí están como variables aleatorias, ¿ve? Que han sido obtenidas a partir de esta población. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, cuando uno toma, diríamos, eh, el promedio se entiende como una suma, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que la media aritmética se define como una suma de valores. Pero ahora, esos valores, a diferencia de lo que habíamos visto en estadística descriptiva, ¿correcto? Tiene un comportamiento aleatorio. Por eso que ahí especifica de X1, X2 hasta X20. Es como si fueran copias de la población. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, cada una de ellas está distribuida de igual manera, como la población. O sea, también es normal. La suma de todas ellas, ¿correcto? Debería dar como producto otra variable normal. Si a esa suma la dividimos entre n, sigue especificándose en términos de una función que como tal se distribuye normalmente. Y aquí lo que nos quiere decir el autor es que ahora, como variable aleatoria promedio, se distribuye aproximadamente como una normal, ¿correcto? Con media igual a 3 y varianza que vendría a ser sigma cuadrado sobre 20. Obviamente que seguimos arrastrando el sigma cuadrado que es la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, como queremos averiguar a qué es igual la varianza, ¿correcto?, de la población, el problema nos indica lo siguiente. Como indica aquí el autor, la probabilidad de que los estudiantes muestreados tarden en promedio más de 3.25 horas, ¿no es cierto?, que era lo que se indicaba en el problema. Entonces, esto en términos de proposición lo podemos formular de esta forma. Ahí está. Se supone que ahí se tiene la probabilidad de un suceso X barra mayor que 3.25, que ya se sabe es igual a 0,05. ¿De acuerdo? Entonces, qué es lo que hay dentro de esta formulación? La incógnita, que es el sigma cuadrado. Y por lo tanto, tenemos que aplicar una probabilidad inversa. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente estandarizamos para manejarlo normalmente. ¿De acuerdo? Eso es lo que expresa la siguiente igualdad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Entonces, podrán ver ustedes que en la tabla de la distribución normal, para el complemento de 0,05, y uno diría, ¿pero por qué complemento? Es que las funciones acumuladas se expresan en términos de relación de a lo más. Si tú quieres llevarlo, correcto, a ese tipo de relación, tendrás que obtener el complementario de la expresión inicial. Y el complemento no es sino el 95%. ¿Bien? Nos vamos a la tablita de la distribución normal, algo así. Aquí está. Correcto. Y en la tabla de la distribución normal vamos a buscar esta área. ¿De acuerdo? Uno dirá, ¿y cuál área? Bueno, considera tú que hay un 95% de algo más. Voy a sombrear esto. Aquí está. Y por lo tanto, el área de toda esta región es 0.95, como dice el autor. ¿De acuerdo? Y aquí entonces le corresponderá a la variable aleatoria un valor particular, digamos un Z0. Ahí está. Eso en la tabla de la distribución normal es 1.645. Que lo relacionas con la expresión de estandarización que hiciste. ¿Ve? Y ya se puede ver a todas luces que lo que hay que hacer simplemente acá es despejar, ¿no? Algo elemental. Y de esa forma obtenemos el valor de la desviación estándar. ¿Ok? Ok, bien. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? Sánchez Castañeda, ¿se entendió? Sí, profesor, todo claro. Ya, ya, ok, ok, ya.
Miren, este problema, lo único que nos ha querido ilustrar es cómo reespecificar la distribución del enunciado para que aparezca explícito. Ahora, sabiendo cuál es el valor de sigma, puedes calcular todas las probabilidades que tú quieras, pues, ¿no? La probabilidad de que X sea menor que ¿cuánto? Pongámosle 2, pues, ¿de acuerdo? Y el proceso no es sino estandarizar, ¿de acuerdo? Es inmediato, ya es algo mecánico. Y luego ubicar el percentil obtenido estandarizado en la tabla de la distribución normal, ¿ya? Ok. Esas son, diríamos así, las dificultades iniciales, ¿eh? Ok, sigamos por acá. Ahora acá, fíjense. Recuerden, hay un matiz en estos problemas de distribuciones de probabilidades, ¿eh? Para decirlo en diferentes grados de dificultades. Rodríguez Huanca se encuentra. Sí, ingeniero. Ya, ok, ok. Miren, para animar a los jóvenes, ¿ya? Todavía no salen las notas de su parcial. Ok, ok, estoy ya en proceso. Pero estoy viendo de que, caramba, las expectativas no son las que se plantearon, ¿ya? Entonces, voy a hacer una excepción. Siempre las participaciones la he considerado en las prácticas, pero con la finalidad de apoyarlos, vale la pena, por eso, haber tomado nuestro tiempo, ¿correcto? Estas participaciones que ustedes hagan en este momento, siempre y cuando sean productivas, contribuyan a decir, ah, ya, ya, está bien, así tengo que hacerlo. Les voy a bonificar. Y eso lo voy a pasar a su parcial. ¿De acuerdo? Entonces, está abierta la invitación para todos, ¿no? Especialmente para aquellos que podrían estar en condiciones de riesgo. ¿De acuerdo? Participen, jóvenes. ¿Ya? Voy a tomar nota de sus apellidos y eso entonces lo voy a hacer figurar en su examen parcial. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Toda habilidad, toda destreza que sea conducente a obtener mejores competencias, bienvenido sea, ¿ya? Ok. Rodríguez Huanca, un servicio, por favor. Sí, dígame, ingeniero. Lea el enunciado del problema. Ok. En un kiosco de periódicos se supone que el número de ventas diarias se distribuye normalmente con media 30 y varianza 2. Determinar. ¿Continúo? Sí, sigue. Ya. Hasta la parte C. A. Ok. A. Probabilidad de que en un día se vendan entre 13 y 31 periódicos. B. Determinar el máximo número de periódicos que se venden en el 90% de las ocasiones. C. Supongamos que en una ciudad hay 10 kioscos independientes del mismo tipo y con las mismas características. Determinar la probabilidad de que más de 2 kioscos vendan entre 13 y 31 periódicos. Ok, Ya. ok, gracias. Bien, una vez más, ¿ya? Cuando tengan un problema así, no olviden, siempre como solución, correcto, la variable aleatoria. ¿Qué cosa es lo que describe, ya? A ver si me ayuda usted mismo, Rodríguez Huanca. ¿Quién es la variable aleatoria? El número de ventas diarias Ya, del ok, kiosco. ok. Voy a abreviar nada más, pero ustedes siempre sean explícitos, ¿ya? Yo acá me permito abreviar, me permito especificar lo mínimo porque estoy hablando, ¿de acuerdo? Ustedes en una prueba, bueno, no los voy a poder escuchar, entonces van a tener que anotarlo, ¿de acuerdo? Ahí está la diferencia, ¿ya? Ok, es número de ventas, ¿ya? Perfecto, muy bien. Listo. La pregunta del millón acá es, estamos abordando un tema de variables continuas y esta variable no me suena a variable continua. ¿Es correcto eso? ¿Qué es? ¿Es una variable continua o es una variable discreta? Discreta. Es discreta. ¿Y qué hace acá entonces? ¿Ok? Ok, ahí están las salvedades. Cuando uno habla de la ley normal dice, tranquilo, tranquilo, está bien, yo encajo muy bien con variables que han sido obtenidas por medición, pero no hay problema. Si por ahí viene una variable discreta, claro, pero en una situación especial, yo también la puedo modelizar.
No será algo exacto, pero bueno, para alguien puede resultar que lo que yo le proporcione como información resulte ser satisfactorio. Está haciendo referencia a la precisión. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense lo que dice este problema. En un kiosco de periódicos se supone que el número de ventas diarias se distribuye normalmente con medida 30 y varianza 2. ¿De acuerdo? Esa es una variable discreta. O sea, ¿qué podríamos haber pensado acá? Fíjense. Desde el punto de vista empírico, ¿no? Tengo acá mi variable discreta. Tengo acá más o menos mi promedio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese transcurrir de días de venta, estoy tratando de asemejar una distribución. No será exacta, pero si yo veo una distribución de este tipo, bueno, no será exactamente simétrica, pero quiere serlo, ¿no? ¿De acuerdo? Y si los valores de la variable se presentan eh, algo así muy diferente, ¿de acuerdo? Se aglutinan, entonces una distribución normal la podría modelizar. ¿De acuerdo? Por ahora, esos lineamientos elementales. Recuerden que hay otros más que vamos a incorporarlo en el camino. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Eso es lo que trata de considerar este problema. Y me especifica que X, variable aleatoria, tiene una distribución normal, lo dice, correcto, con una media igual a 30, sería bueno, ¿no? Que si tuviéramos datos, pudiéramos corroborar eso, ¿de acuerdo? Pero no lo tenemos, solamente tenemos conocimiento de sus parámetros, ¿ya? Y varianza igual a 2, perfecto. Entonces acá vamos a poner sigma cuadrado igual a 2. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Cuando tengan un problema así, la especificación de esta variable, eso es lo que nos quiere decir, es más que todo por aproximación, ¿ya? No se olviden, estamos en un tema de probabilidades, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿ya? Ok. Y ahora comienza con el tenor, para que ustedes vean cuál es el matiz, como ya lo hemos dicho más de una vez, ¿ya? La parte A, probabilidad de que en un día se vendan entre 13 y 31 periódicos, siendo X variable aleatoria, entonces voy a poner aquí en la parte superior, me voy a permitir eso. Me piden aquí la parte A. Parte A. A ver. Esto parece ser cualquier cosa menos el A. Por acá. Ahora sí. Vamos a ver cómo nos sale. Listo. Parte A. ¿De acuerdo? Formulamos la proposición. Recuerden la proposición, ahora sí, invocando la notación de variable aleatoria, ¿no? Entonces decimos acá, X, variable aleatoria, entre 13 y 31. Perfecto. Alguien podría decir, profe, ¿y también considero los límites o los excluyo? Alguien podría decir eso. Si la variable a considerar es una variable normal, no hay problema. Ya saben ustedes, así aparezcan o no los límites, la evaluación es la misma, es equivalente. Por formalidad, claro, siempre nos apegamos a lo que indique el problema. ¿De acuerdo? Ok. Cuando tengan una probabilidad de intervalo, no olviden, hay que especificar el desarrollo invocando las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades acá? La de función acumulada, que nos dice probabilidad del límite superior, correcto, del límite superior, menos probabilidad del límite inferior. Claro que acá debería ser interpretado como menor que 13, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero siendo la variable continua, no hay problema si le colocamos también menor o menor igual. Pero recuerden, la propiedad de desglosar al límite superior versus el límite inferior se aplica, sobre todo cuando la variable es discreta, para casos en que toma el límite superior y no toma el límite inferior. ¿De acuerdo? Por eso que le hemos indicado de esta forma, ¿ya? Siendo la variable normal, porque ya lo dice ya, le da ese tratamiento normal, ¿correcto? Entonces,
podemos evaluar la probabilidad del primer suceso, del límite superior, y luego la probabilidad del límite inferior. ¿Cómo? Estandarizando. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Ya voy a dejar de compartir esto para borrar. Correcto. Y ahora acá. Me paso aquí. Pueden ver ahí lo que hace el autor. Brevemente especifica la distribución de la característica X, la probabilidad del suceso, que X se encuentra entre 13 y 31, ambos inclusive, y comienza a efectuar, como pueden ustedes ver, el proceso de estandarización. ¿Ya? Ok, miren, una vez más, sigue el proceso de estandarización, correcto, y luego le aplica, puede ser uno y otro, y aplica propiedades de la distribución acumulada. Aquí está. Esa propiedad se puede aplicar en la variable original, o si gustan, se puede aplicar ya en la variable transformada. No hay problema con eso. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Acá nos da un valor. Sería bueno verificar si eso coincide, pues, con lo que podríamos haber obtenido en la tabla. Se los dejo como una tarea, ¿ya? Si no es así, me pasan la voz para corregir esto. ¿De acuerdo? Entonces, otro detalle muy interesante. La curva normal, estándar sobre todo, SZ, esto lo estoy haciendo en base a sus propiedades, usualmente varía entre -2 y 2 positivo. ¿En qué porcentaje? Aproximadamente en el 95%. Aproximadamente. ¿Ya? Si usted observa aquí, para que se vea esta probabilidad, observen, Z menor que -12.02, ¿correcto? Entonces, ese -12, voy a tratar de estirar aquí la línea. Eso debe estar pues por acá, ¿no? Por lo menos para que se vea, ¿no? Y su probabilidad detrás de todo eso debe ser próximo a 0. Por eso que lo descartamos. Por eso que el autor acá, esto de acá, la descarta. Eso debe ser aproximadamente 0. Y solamente toma en cuenta el límite superior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Diríamos así para efectos prácticos. ¿De acuerdo? Ok. Parte B. La parte B acá nos está solicitando, correcto, que determinemos el máximo número de periódicos que se venden en el 90% de las ocasiones. Ya cuando nos dan una probabilidad, correcto, y nos piden encontrar más bien el percentil, eso se llama probabilidad inversa. Correcto. Vemos lo siguiente. Aquí está la formulación, ahí está, el máximo, o sea, lo más, es igual a 0,9. Necesitamos transformar. Si tú trabajas con la distribución normal, entiende, la estandarización va a ser el medio, no la vas a poder evitar, sí o sí, para cualquier cosa. ¿Ya? Ok. Recurres a las tablas, encuentras el valor tabular, asocias a la transformación y despejas el valor real. Perfecto. Por favor, no te rasgues las vestiduras si sale fracción. Recuerda que estas son leyes teóricas y como tal, los percentiles normales son percentiles teóricos. ¿De acuerdo? Acá nos dice el resultado, 31,81 periódicos. Hay que entenderlo así. Si tú quieres dar a entender a personas que no conciben eso de ley teórica, ya, para ellos, redondearlo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok, ¿ya? Perfecto. Y aquí, la parte C, fíjense, tiene una cosa muy curiosa, ¿ya? ¿Ok? Este va a ser prácticamente el sentir de los problemas que vienen y con los cuales vamos a lidiar quizá en alguna evaluación. ¿De acuerdo? Fíjense, parte C dice, supongamos que en una ciudad hay 10 kioscos independientes. Fíjense en este detalle. ¿Ya? Del mismo tipo y con las mismas características. Está tratando este problema, esta parte, de considerar que todos ellos comparten las mismas características, se comportan igual, para decirlo así.
Si se comportan igual, entonces eso significa que cualquier evaluación probabilística debería ser la misma, indistintamente para cualesquiera de ellos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y eso cómo se respalda cuando te dice que son independientes? ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta eso, ¿ya? Y acuérdate, en distribuciones discretas, ¿dónde has oído esa palabrita de que los ensayos tengan que ser independientes? Acuérdate de eso. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Y luego me piden acá determinar la probabilidad que más de 2 kioscos, fíjate, acá dice más de 2 kioscos, aquí hay otra variable aleatoria. Ya no hay solamente el original, sino hay otra. ¿Ve? Número de kioscos. ¿De acuerdo? Hay otra variable aleatoria. Bueno, así lo ha escrito el autor. ¿Ya? Kioscos, así lo ha puesto. ¿De acuerdo? Vendan entre 13 y 31 periódicos. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos bien eso? ¿Sí? Ok, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces. Miren lo que hace el autor acá. Parte C. Primero especifica el autor aquí, ¿no? El hecho de que un kiosco cualesquiera, puesto de que todos son iguales, es la representación, ¿no? Ok. Puede vender entre 3 y 31 periódicos o no hacerlo. O sea, esto se interpretaría algo así como quizá un éxito, si lo vemos así, y como un fracaso. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Acá hay dicotomía. Dicotomía, ¿ya? Correcto. En el caso del éxito, hay una probabilidad P, y en el caso de fracaso, una probabilidad Q, que es el complemento. Correcto. Correcto. Muy bien. Y ahora habla de la cantidad de kioscos. Yo lo voy a manejar con Y, ¿eh? Con Y, para diferenciarla de la anterior. Número de kioscos que venden esta cantidad de periódicos. Eso sería algo así como número de esferitas de cierto color. La idea es la misma. ¿Y cómo podemos fundamentar la distribución probabilística? Allá, dicotomía, 1. ¿Correcto? 2, pongamos por acá. Independencia. 3, probabilidad constante. ¿Correcto? ¿Qué más? Cantidad fija de kioscos. 4. ¿Correcto? Correcto. ¿Alguien me podría decir la variable Y a qué distribución tiende? Binomial. Binomial. Perfecto, perfecto. Binomial, ¿no? Entonces ya con eso, pues, estamos tratando de justificar, ¿no? Aquí el autor no dice nada. El autor solamente ha puesto binomial. Para el que entiende, claro, ¿no? Imagínense ustedes, alguien que no sepa estos detalles dirá, ¿por qué binomial? No, no sé por qué, ¿no? Ya con eso le das el fundamento y las razones. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer, ¿ya? ¿De acuerdo? Por favor, disculpen que lo diga así, no lo hagan a lo mudo, ¿ya? Justifiquen. Siempre, por favor, manifiesten sus argumentos, sus razones. No solamente para este curso, ¿de acuerdo? Háganlo siempre cuando tengan ustedes que fundamentar, ¿ya? Ok, muy bien. Sabiendo que es una binomial, procedemos ya al cálculo, a la cuantificación. Lo que pide el problema ya, x mayor que 2. Todo lo que sigue a continuación son propiedades ya básicas. ¿Ok? Ok, aquí está, ¿ven? Una preacumulada siempre es una suma de probabilidades exactas o puntuales, apoyándose en la binomial. Muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, miramos aquí la expresión, lo calculo o me permito ir a la tabla. Ya tú verás qué es lo que resulta ser más fácil, más accesible. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Ahí termina el problema con la obtención del resultado. Ok. Entonces, lo que se puede deducir que estos problemitas parten con una distribución dada y a veces rematan con alguna otra distribución. Así nos vamos a encontrar con ese tipo de casos. Y no solamente en 2 niveles. Pueden haber de repente problemas que lleguen hasta un tercer nivel. O sea, aparece una variable en el camino y luego otra.
que se fundamenta en las anteriores, y hay que estar muy atento a eso. ¿De acuerdo? Para poder desmadejar, como se dice. ¿Eh? Seguimos por acá, ¿ya? A ver, borremos esto. Muy bien. Sally Rosa Ávila, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, por favor, tiene usted la palabra. ¿Puede leer el enunciado? Ok. Una empaquetadora automática se programa para producir paquetes de 500 gramos. Un estudio concluye que el peso en gramos de un paquete de la producción es una variable aleatoria X normal de media 498 gramos y varianza 16. Sabemos que producir un gramo de producto cuesta a la empresa 0,05 unidades metro, mientras que lo vende a 0,09 unidades metro, creo que es. Llamemos B a la variable beneficio de la empresa por paquete vendido. A. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete presente un peso inferior a 490 gramos? B. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete presente un peso comprendido entre 480 y 490 gramos? C. Expresa la relación que existe entre la variable B y la variable X. ¿Cuál es el beneficio promedio realizado por la empresa por paquete? D. ¿Cuál es la proporción de paquetes entre la producción para los cuales la empresa tiene un beneficio mayor de 20 unidades metro? E. ¿Qué beneficio se obtiene como máximo en el 95% de los casos? Ok, gracias. Muy bien. Miren, dentro de esta gama de matices, hay otros problemitas que inciden en otros aspectos, ¿ya? Ya hemos entendido entonces que en el enunciado debe estar nuestra variable aleatoria. A veces los problemas lo especifican, lo correcto. Por ejemplo, aquí habla de producir paquetes de una determinada cantidad, ¿no es cierto?, de gramos. Un estudio concluye y dice, peso en gramos de un paquete de la producción es una variable aleatoria X normal con media 498 gramos y varianza 16. Debemos entender que son gramos al cuadrado, ¿no? ¿No es cierto? Ok, ya. Lo dice. Esos son los problemas amigables. ¿De acuerdo? La distribución está especificada. Listo, está en bandeja de plata. ¿De acuerdo? No hay nada que deducir en esa parte, por lo menos, ¿ya? Ok. Sabemos que producir un gramo de producto cuesta a la empresa 0,05 unidades monetarias, mientras que lo vende a 0,09 unidades monetarias. Y dice, llamemos B a la variable beneficio. Entonces, la reflexión sería, ¿no? Ya ha hablado de una variable normal, que es el peso. Y ahora comienza a mencionar otra variable. Sí. Y eso nos da a entender que en nuestros problemas van a aparecer funciones de variable aleatoria. O sea, una que esté en términos de otra, para decirlo así. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, ¿ya? Aquí al pie de la lámina. Y es igual a un f de x. Entonces, la pregunta es, si esta x que está acá es una variable normal, la pregunta sería, ¿y y qué cosa dice ahora entonces? Invocamos la propiedad. Entonces tú vas a decir, por propiedades de la distribución normal, la variable y consecuente también es normal. ¿Ya? No se olviden. No quita tiempos. ¿De acuerdo? Ok, entonces. Ya con eso estamos advirtiendo ese detalle. Muy bien. Problemas siempre comienzan con algo muy elemental, como la parte A. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete presente un peso inferior a 490 gramos? Eso es directo. Prácticamente el trabajo aquí es mecánico. No hay mucho que pensar. Simplemente proceder. ¿De acuerdo? Parte B. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete presente un peso comprendido entre 480 y 490? Muy similar al anterior que hemos hecho. Mecánico también. Hay que estandarizar, hay que encontrar los valores estandarizados, ¿no es cierto? Luego aplicar propiedades de distribución acumulada e irse derechito a la tabla de la distribución normal, volver a regresar para poder indicar cuál es la probabilidad final. ¿Ya? Ok. Parte C.
Expresa la relación que existe entre la variable b y la variable x. Esa es función de variable aleatoria. Esto de acá. Hay que decir b, si esa es la notación que le ha dado, ¿qué distribución debe tener? Ya decimos por propiedades normal, pero ¿con qué media? ¿Con qué media? ¿Con qué varianza? ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que especificar, ¿ya? Y para eso nos vamos a apoyar en las propiedades de esperanza matemática y propiedades de varianza. ¿De acuerdo? Ok. Y finalmente, la parte D, ¿correcto? Ok, la penúltima. ¿Cuál es la proporción de paquetes? Proporción significa porcentaje. Proporción significa probabilidad. Correcto que hay entre la producción para los cuales la empresa tiene un beneficio mayor de 20 unidades monetarias. Perfecto. La última hora, ¿qué beneficio se obtiene como máximo? En el 95% de los casos. Eso se llama probabilidad inversa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este es un tenor. Para este problema, diríamos así, tenor de medio para abajo, ¿no? Pide rutinariamente que efectuemos algunos cálculos. ¿De acuerdo? Ok. Esto es lo que hace el autor. Observen una vez más. De manera muy breve aquí el autor especifica la variable. No se olviden ustedes sean más explícitos, como lo que hemos indicado, ¿de acuerdo? Me piden que evalúe esta parte. Lo formulamos en términos de proposición, no se olviden. Hay que respetar la relación, los paréntesis, por favor, no se olviden, hay que respetar eso. Y luego viene aquí con la estandarización, ¿de acuerdo? La tipificación. Ok, ok. Acá ya está en términos tipificados, o sea, ese z que dice menor o igual a -2, ese -2 representa una puntuación normal estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa hay que hacer con eso? Hay que ir a la tabla de la distribución normal para poder leer y obtener la probabilidad pedida. ¿De acuerdo? Por favor, absténganse de especificar en su solucionario diciendo, profe, solamente falta leer la tabla. Profe, no tengo tabla. Ustedes mismos se estarían poniendo limitaciones, ¿ya? Tengan su tabla de probabilidades a la mano. Porque acá lo que se les pide como competencia también, como habilidades, como destreza, es que demuestren que saben leer. ¿Correcto? Una tabla de probabilidades, ¿ya? No se olviden, ustedes tienen que indicar en su solucionario, por tabla de probabilidad obtengo este resultado. Porque alguien podría decir, para explicarlo, voy a hacer así, voy a un ratito a dejar de compartir esto, para que vean otra alternativa, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. Me indican, por favor, si se visualiza. Acá está. ¿Visualizan lo que están ahí, lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ya. Sí se ve, profesor. Esto no es una tabla. Esto es un emulador, lo que podría ser una calculadora física. Y en esta calculadora física, fíjense, así como cualquier otra que tú puedas tener, yo también puedo calcular probabilidades. Ok, mira, normal, ve. De tipo acumulado, ve. ¿Ya? Voy a ponerle aquí valorcitos, ¿ya? Quiero calcular una probabilidad normal, Z ya estandarizado, que va desde ¿dónde? ¿Ya? Va desde -2 a 2 positivo, ¿ya? Ok. La desviación estándar es 1 y la media es 0. A ver, ¿cuánto me da como probabilidad? ¿Ya? Ok, ok. A ver, X. Listo. 0.9545 aproximadamente. Ya está. Me evité las propiedades, me evité la lectura de la tabla, etcétera, etcétera. Más me he demorado en ingresar los números, ¿no es cierto? Que en pedir el resultado. Claro, sería otra alternativa, pero si lo haces, pon ahí, porque fíjate, en la tabla no vas a obtener tal precisión, ¿eh? En la tabla solamente aparece a las justas, a veces hasta 4 cifras decimales, no aparece más. Entonces, si lo haces de esta forma, especifica esto a través de la calculadora, esto a través de un programa, Excel, SPSS o Militar. O también decir ahí, ¿no? Profe, me he tomado la molestia en integrar. Claro, si es que pudieras integrarlo. Pues, ¿de acuerdo? Ok, ya. Listo. Cada uno de ellos tiene su propia valoración, tiene su propio esfuerzo. Ok, ya.
Ok, dejo de compartir esto. Me voy nuevamente a la teoría. Correcto, listo. Estamos acá. ¿Se visualiza, jóvenes? Sí, profesor. Sí, ya, ok, entonces, ¿ya? Perfecto. Parte B, la idea es muy similar. Me piden encontrar una probabilidad de intervalo, ya sabemos, ya, ¿no? Observen, acá, ¿qué cosa es? Tipificación, ¿ya? No se olviden, la palabra no les quita tiempo. Luego, propiedades. Propiedades de función acumulada, pones así. Perfecto. Entonces, ya uno ya con eso se da cuenta, ¿no? Este jovencito obviamente está argumentando, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, ¿ya? Y a continuación, pones estos valores, dices, tabla de probabilidades normal, perfecto. Y obtengo mi resultado. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Hasta ahí la parte B. La parte C, como hablábamos, es el caso de funciones de variable aleatoria. Vean ustedes la función, se especifica en esta forma, porque son a manera de beneficio o utilidades, y donde se obtiene que B es igual a 0,04x. X es una variable normal, y B, consecuentemente, también lo será. ¿De acuerdo? Por eso que acá uno tiene que decirlo, ¿ya? Miren, aquí el autor no dice nada. El autor simplemente con simbolitos dice, bueno, y esto se concluye así. ¿Pero por qué? ¿De acuerdo? Y aquí uno tiene que aplicar, ¿no? Aquí uno tiene que decir, estos son propiedad de la distribución normal, ¿correcto? Y pones para función de variable aleatoria. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Especificar a esa nueva variable aleatoria. ¿Cómo? Encontrando su valor esperado y encontrando su varianza. ¿Que cómo lo encuentro? No te olvides, acá, en esta parte. Todo esto son propiedades. ¿De acuerdo? Les comento, por favor, espero que no sea el caso vuestro. Hay algunos jovencitos que se olvidan de las propiedades. No saben aplicar el valor esperado, ni el operador varianza. Ojo, y esos son temas que se han visto en la parte de estadística descriptiva. ¿Ya? Ok, es bastante sencillo eso, ¿ya? Muy bien. Aplicándoles propiedades, podemos obtener las características finales de la nueva variable aleatoria. Entonces, como ya está justificado el hecho de que B posea una distribución normal, ahora sí la explicitamos simbólicamente. Decimos, B, variable aleatoria, se distribuye como una normal con las siguientes características, media y varianza. Ahí termina esa parte. A partir de ahí, se pueden evaluar probabilidades asociadas al beneficio. ¿Ya? Ok. Pasemos por acá. En la parte D, ok, se especifica, se solicita encontrar una probabilidad para el caso de los beneficios. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un beneficio mayor que 20? Eso es mecánico, no hay mucho que pensar acá, ¿ya? Una vez más, estandarizo, ¿correcto? Obtengo el valor estándar, el valor tipificado. ¿Quiero ir a la tabla? Sí. Entonces tienes que trabajar con el complementario. ¿De acuerdo? Se hace necesario eso, ¿ya? Muy bien, una vez hecho eso, ahora sí, obtengo esta relación a lo más y con eso me puedo ir a la tabla de la distribución normal. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿ya? Muy bien. El valor correspondería a 0,3085. Y por último, el beneficio que se obtiene como máximo en el 95% de los casos, eso resulta ser una probabilidad inversa, como les había comentado, ¿no? En su momento. Cuando uno tiene que hacer evaluaciones probabilísticas, como es a manera de ejemplo, como en el caso de la distribución normal, la tipificación o estandarización es imprescindible, es el medio, no lo vas a poder evitar. Vas a tener que estandarizar, sí o sí. Y hacemos eso acá. Ahí está el valor máximo como incógnita que queremos hallar. Esta
Estandarizamos, sabemos que la probabilidad es 0,95, buscamos en la tabla de la distribución normal, correcto, aproximado a la centésima, es 1,65, igualamos a la parte estandarizada, correcto, y deducimos la incógnita. En este caso, el beneficio máximo, 20,1840. Ahí termina el problema. Hasta acá, ¿alguna consulta que deseen hacer? Mejía Urbina, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, sí, profesor. Ya, ok, gracias, gracias. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a ver si nos dejamos entender, ¿ya? Vamos a ver. Por favor, presten atención todos. Aquí viene un pequeño desafío para aquel que quiera resolverlo y se gana unos puntos para su parcial. ¿Ya? Ok. Pensemos que este beneficio, ¿de acuerdo? Como máximo, bueno, podemos tomar esto. Encontrar un beneficio mayor de 20 unidades monetarias en las ventas, diríamos así, diarias, es muy importante, ¿no? Para mantener, digamos, para mantener el negocio y quizá en el mejor de los casos, poder tener una situación de rentabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Pensemos que el negocio trabaja usualmente todos los días de la semana, del mes y del año. ¿De acuerdo? Ok. Enfoquémonos en los días de un mes. ¿Cuál sería la probabilidad que en más de la mitad de los días ese negocio haya tenido beneficios mayores de 20 unidades monetarias? ¿Alguien puede esquematizar la solución? Leandro Ochoa, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, a ver, plantee. Mm, lo de los días no lo entiendo mucho, profesor. Ya, ok. Casanova Dávila, ¿se encuentra? A ver, plantee. Ya. Ya. Ok. ¿Qué más? A ver. Solamente dígame cómo se justificaría el caso binomial. A ver, ¿cuáles son los requerimientos que tenga que cumplir? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ok. Listo, Casanova. Ok. Muy bien. Lo que su compañero está tratando de especificar, obviamente ya con las razones, al definir una nueva variable a la que puedo llamar y, sería número de días, ¿no? Número de días. ¿No? ¿Número de días de qué? Que tienen la propiedad, que tienen la característica de tener esa probabilidad de que tenga un beneficio mayor de 20. Una vez más, es como si los días fueran esferillas, bolillas, y esas esferillas estuvieran pintadas de un color. ¿Y cuál es ese color? El atributo acá de que tenga un beneficio mayor que 20.
¿Cumple los requisitos de la binomial? Sí, su compañero ya lo ha dicho. Dicotomía, probabilidad constante, independientes, y que la cantidad de días que se haya especificado es fijo. ¿Cuántos días del mes? ¿Cuántos días comúnmente tiene un mes? ¿Cuántos? 30 días, perfecto. ¿Y me están pidiendo qué? Aquí vamos a poner probabilidad de que el número de días que tengan un beneficio mayor de 20 sea más de la mitad. Ah, ya, más de la mitad. Entonces debe ser más de 15 días, pues, ¿no es cierto? Ok, listo. Y eso lo trabajo binomialmente. ¿Se entendió? Por favor. ¿Se entendió? Ya, otra más. Otra más, ¿ya? Pensemos que estamos en lo siguiente, ¿ya? Los días de venta transcurren uno tras otro, sucesivamente. Bueno, espero que el negocio no se trunque y podríamos estar hablando, pues, no solamente de días de ventas de semanas, de meses, sino hasta de años. Pues, sumamente grande, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál sería la probabilidad que en ese transcurrir de días, ¿de acuerdo? Tenga que yo, digamos, contabilizar quizá más de 10 días para encontrar un día cuya venta tuvo un beneficio más de 20 unidades monetarias. ¿Ok? A ver, ¿quién plantea? A ver, Burga, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, ¿entendió? Ah, si le he entendido bien, Ya. está pidiendo la probabilidad de que en 10 días por lo menos haya habido una venta mayor a 20. Eso, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo lo modelizan? Lo modelizaría con una distribución geométrica, Ya, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué? Dígame, ¿cuáles son las razones? porque los ensayos son independientes entre sí, para Ya, empezar. ok, ok, siga, ¿qué más? ¿Qué más? Hay una dicotomía que es obtener el beneficio mayor, que es éxito, o no Listo. obtener. Ya, muy bien. Siga, siga todavía. Por ahí faltan algunas razones. ¿Qué más? La probabilidad de ayuda. La probabilidad va a ser constante. Eso, muy bien, constante. ¿Y qué estoy buscando? ¿Varios días o solamente un día de beneficio mayor que 20? Solo un día. Perfecto. Listo, Burgo. Muy bien. Por Ok. eso decimos que en ese nuevo caso, el experimento es una geométrica, ¿no es cierto? Ok, a ver, rematemos con esto, Burgo. Rematemos con esto. Suponga que usted ya observó 10 días, oye, y no pasa nada. ¿Correcto? No se ve que el beneficio haya sido mayor que 20. Usted dice, caramba, voy a observar 5 días más. ¿Cuál es la probabilidad? Que en 15 días, obviamente, pueda observar un beneficio mayor que 20 unidades monetarias. Pregunta para decirle. En En 15 15 días, una vez que ya se ha observado que en 10 días no se ha obtenido beneficio. ¿Ya? ¿Ayuda o no ayuda? Um, El hecho de saber que en 10 días no pasó nada, ¿le es útil? ¿Sirve como información? ¿Sí o no? Recuerde los dados, Burga. Si usted lanza un dado legal justo y en los 10 primeros intentos, por ejemplo, no salió 6 y quiere seguir buscando en los siguientes, ¿le sirvió de algo saber que no salió en los primeros intentos el 6? ¿Le no, sirvió de algo? profesor, no sirve. Eso no sirve de nada. Eso es lo que dice la propiedad geométrica. No es útil, ¿ya? Ok, Burga. Listo. Ok, muy bien. Continuamos, jovencitos, ¿ya? Continuamos por acá. Entonces vemos que es bastante sencillo, es bastante asequible, ¿ya? Ok, ¿ya?
Continuamos. Entonces, acá ya. Vamos a ver esta distribución y otra ya se los voy a dejar como una tarea, ¿ya? Ok. Este es un temita que también queda como una lectura. Es interesante, ¿ya? Para la generación de números aleatorios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este tema se hace bastante amigable cuando se tiene una gran cantidad de elementos que uno desea masificar para poder evaluarlos. Pero ¿a partir de dónde? Bajo el enfoque normal. Recuerden, la masificación, venga de donde vengan los elementos, se distribuye normalmente. No digo los elementos, sino digo la masificación, la amalgama. ¿De acuerdo? Se lo ve como un todo. Eso se interpreta como suma de variables aleatorias. ¿Ya? Esa es la ventaja de la distribución normal, fíjense. ¿Ok? Ok. Y aquí hace mención a una distribución especial llamada la distribución uniforme, en el cual uno puede amalgamar características bajo ese tipo de comportamiento y la resultante ser una normal. Eso sí, buscando su nueva media y buscando su nueva varianza, que se fundamenta ¿en quién? En las características de los elementos que han participado. ¿Ya? Ok. ¿Qué justifica que esa amalgama de variables se distribuya normalmente? Tiene que haber algo, ¿no? Una especie de ley, ¿no? Que diga, sí, es correcto esto, ¿no? Eso se conoce como el teorema central del límite. Así como en el cálculo hay un teorema, un primer teorema fundamental. Conocen ustedes eso, ¿no? Un segundo teorema fundamental. En estadística también hay su teorema. ¿De acuerdo? Y eso nos dice que cuando se tenga que amalgamar 30 o más variables aleatorias, ya por una cuestión podemos nosotros utilizar la aproximación. ¿De acuerdo? O sea, la modelización normal, en forma aproximada. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje, ¿ya? Por favor, ustedes terminen en hacer una lectura en esta parte, ¿ya? Voy a pasar esto. Voy a pasar esto. Ok. Y me voy a esta otra distribución. La muy conocida. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿No sería, qué es más eficiente, utilizar la fórmula explícita de la distribución normal o utilizar ese método de simulación que acaba de mostrar? Ya. Hay una diferencia, Miren, este enfoque de generación, lo único que trata de dar como alcance es que va a haber situaciones en las cuales uno va a querer tomar medidas de una característica. Y a veces ustedes deben entender que tomar medidas a veces es complicado. ¿Por qué? Porque interviene el costo, interviene pues el tiempo o cualquier otro elemento que lo impida. No es tan fácil. Es como qué. A ver, quiero medir el tiempo en que un estudiante demore en resolver un examen. ¿Correcto? Entonces voy a estar atento a ver, ¿no? ¿Qué estudiante cuánto le tomó, ¿no? En tiempo en poder resolver un examen, una evaluación. Y así, para tener una idea de las mediciones. Eso sería observar los hechos empíricos. ¿De acuerdo? He medido, perfecto. ¿De acuerdo? Ok. Pueden haber situaciones más complicadas, ¿no? ¿De acuerdo? A eso va. Entonces, la generación de randoms, números aleatorios, es una técnica que dice, mira, ¿tienes problemas para poder obtener medidas? Sí, tengo problemas. Sí, mira, hagamos esto. Eso sí, ¿eh? La característica que tú observas, ¿se justifica que se desarrolle en un ambiente de normalidad? Sí. Ok, ya dice. ¿De acuerdo? ¿Conoce sus parámetros de esa distribución? Sí, conozco también. Perfecto. Ya te dice, no problem, no hay problema. Con eso es suficiente para yo simular y recrear valores como si hubieras podido observar de la realidad. Y uno diría, ¿y cómo lo haces? Calculando probabilidades inversas. Con ese enfoque, me apoyo en la distribución acumulada, ¿correcto? Y obtengo, en función de los parámetros que tú me has proporcionado, bajo la ley que tú has considerado, el caso normal, por ejemplo, puedo ya obtener
simulaciones de las medidas que habrían venido de la realidad, obviamente en forma aproximada, pues. A eso se le llama simulación. Ojo, ese enfoque no solamente se aplica en el caso normal, ¿ah? No, 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 eso se aplica en cualquier distribución. ¿De acuerdo? Y claro, el hecho de obtener esas mediciones aproximadas en base a la distribución acumulada, en algunos casos es como un despeje, es como tener una ecuación con una incógnita, y lo despejamos. En otras no, ¿eh? En otras tienes que recurrir a técnicas numéricas, ¿de acuerdo? Algo así como invocando la famosa serie de Taylor. Ya, ese es otro tema, ese es otro tema, ¿de acuerdo? Pero hay mecanismos. Lo que busca uno acá, ¿qué cosa es? Es encontrar valores que pudieran ser interpretados como si lo hubiéramos tomado la realidad. A eso se le llama simulación. Ese es un tema muy bonito, muy interesante en el campo de la investigación de operaciones. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Sigo acá. Ok. Sigo acá, sigo acá. Ahora es el caso de la distribución exponencial. Recuerden, jóvenes, estos modelos hay que asociarlos por lo menos, con los hechos empíricos. Si ustedes tienen alguna característica que basada en su histograma o de repente polígono de frecuencias y dicen, miren, mi histograma es así, ¿ve? ¿No? Mi histograma es así, ¿ve? ¿De acuerdo? Me permito, inclusive voy a subir un poco más acá ya para que digan, voy a exagerar, ya voy a irme al extremo. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero se comportan más o menos en esa forma. Lo que te está diciendo la ley exponencial es de que, bueno, mira, ve, yo no caeré de manera exacta ahí, pues, pero por lo menos la tendencia, ¿no? La tendencia es esto, ¿no? ¿Correcto? Hay que ser consciente entonces que estamos simplemente considerando el modelo en esa situación en forma aproximada. ¿De acuerdo? Ok. Para resultados podría ser suficiente manejar ese enfoque. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué nos dice esta ley? Dice, si X es una variable aleatoria cuya distribución es exponencial, o sea, no sería, diríamos aquí, decreciente, ¿no? ¿Ok? Con parámetro beta, donde beta es mayor que 0, será considerada tal siempre y cuando su función de densidad de probabilidad se pueda manifestar o expresar de esta forma. Beta por E a la menos beta X. Y donde el recorrido de la variable considera de que X es una variable no negativa. ¿Ok? Entonces, cuando estemos nosotros en el contexto de la naturaleza o actividades, ¿correcto? Tendrás tú que observar, ¿no? Primero empíricamente y luego ya después justificarás con pruebas, con una serie de criterios para poder fundamentar el modelo. ¿De acuerdo? Ok. Por ahora acá lo estamos haciendo empíricamente. Ok. Entonces, X se distribuye como una exponencial con parámetro beta. Acá les hago mención que esto es una primera versión. En muchos textos de estadística y probabilidades aparece esta formulación, esta notación. Si esa es la notación que estamos utilizando, entonces sus características van a ser valor medio, 1 sobre beta, y la varianza 1 sobre beta cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es la función acumulada? Se puede deducir. La función acumulada, tú la puedes obtener por definición, integrando desde el menor valor, en nuestro caso será 0, ¿no es cierto? ¿Correcto? Hasta un valor dado, invocando a la distribución. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Se puede obtener una función práctica? Sí, sí. Esa es la ventaja de la distribución exponencial. Tenemos una función práctica que me permite evaluar probabilidades a diestra y siniestra, para decirlo así. ¿Ya? Ok. Muy bien. Acá tenemos una segunda versión. Por favor, presten atención, jóvenes. A veces la confusión está acá. La segunda versión plantea a beta como recíproco en la estructura. Pueden ustedes observar
La función de probabilidad de una variable exponencial es igual a 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta. ¿De acuerdo? Ok, si ese fuera el caso, si esa es la distribución que alude el problema, o que vamos a aplicar, entonces la esperanza matemática sería beta, y la varianza sería beta cuadrado. La pregunta del millón acá es, bueno, ¿y cuál de ellos utilizo? ¿Así a ciegas? ¿Cualquiera puede hacer uso? No. Hay que ver cómo se define la variable aleatoria. Hay que ver si el problema me da alguna referencia en cuanto a su valor esperado. ¿Ya? Porque recuérdese esto, jóvenes, recuérdese esto. Regreso acá, ¿ya? Pregunta para todos, ¿ya? Por favor, atiendan, jóvenes, estoy tomando nota de los que participan, ¿correcto? Que contribuyen a aumentar conocimiento. Aquellos que dicen, hablan por hablar, obviamente no, pues, ¿ya? A ver. Defínase a X variable aleatoria como el tiempo. Solamente eso, ¿ya? A manera de ejemplo, tiempo. ¿Alguien me podría decir cuál sería la interpretación del valor esperado? ¿Qué representa el valor esperado? Kilogramos, metros, centímetros, dispersión, medida cuantílica. ¿Qué cosa es lo que representa el valor esperado? Tiempo, profesor. ¿Ya? Tiempo. ¿Solamente tiempo o algo más? Es un tiempo, claro. Sí, profesor. Un tiempo promedio, profesor. Ya, muy bien. Tiempo, no se olvide. Tiempo promedio esperado. Tiempo promedio esperado. Perfecto. ¿Ya? Se supone que beta tendrá algún valor, ¿no? Como indica el enunciado. Yo evalúo, le calculo su recíproco y lo que obtengo será pues el tiempo promedio esperado. Perfecto. Usted mismo, ¿ya? Usted mismo. Desde ese punto de vista, entonces, beta, ¿qué significado tendrá? ¿Beta qué cosa es? ¿Qué interpretación tendrá? Ya. Le hago la siguiente ilustración, ¿ya? Por favor, usted mismo que ha respondido para que se gane su punto, si es que responde bien. Aquí está la segunda versión. Pensemos que en esta segunda versión X sigue representando el tiempo. ¿Ok? Ok. Voy a ponerlo aquí en rojo. Aquí está el valor esperado. A ver, salió azul más bien. Ahora sí, ahí está en rojo. Y me dice que el valor esperado es igual a beta. Una vez más, por favor, reitere lo dicho. ¿El valor esperado de X qué significa? Por favor. El que respondió, joven, ¿qué significa? Se fue. Ok. Cruz Gómez, ¿se encuentra? Hola, profesor, sí, sí, sí. Sí, mi audio, profesor, se me agarró. Ah, ya, ok. Sí, eso es claro, digamos que es el tiempo para un medio esperado. Ya, tiempo promedio esperado. Promedio, Perfecto, sí. perfecto. Pero si usted ve la expresión, ¿sería el mismo significado para beta? En este caso. Sí, Beta representaría también tiempo promedio esperado, ¿sí o no? es- sí, según Ok, la, claro, perfecto. según lo visto, ¿no? Perfecto, así es, así es. Sin vuelta ni duda, ese debería ser su significado, ¿no? Totalmente entendible. Debe ser lógico y consecuente. Perfecto. Entonces, ahora sí, la pregunta, Cruz, acá. En esta primera versión ya no aparece de manera directa, sino aparece como el recíproco. No le estoy preguntando por el recíproco, le estoy preguntando por el beta solito que aparece acá. ¿Qué significado tiene? El tiempo promedio esperado. ¿Seguro? Mire, con la derecha ha respondido bien, ¿no? Y con la izquierda lo está borrando, ¿no? A ver, piense. ¿Ya?
A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. De la Cruz Castro se encuentra. Sí, profesor. A ver, ¿cuál es el significado de beta en esa expresión? Creo que podría interpretarse como una frecuencia Ya. ¿Pero frecuencia de qué? de qué tan seguido ocurre ese tiempo promedio esperado. Ya. A ver, vamos a aclararlo esto, vamos a aclarar para que tengan una idea más clara, ¿ya? Miren, esta distribución, así en general, se puede aplicar simplemente a variables que representen cualquier cosa, obviamente, claro, continua, pero cuya distribución empírica, como ya hemos dicho en el histograma, sea pues una distribución decreciente, ¿ya? ¿Ok? Ok. Entonces, de ese punto de vista, beta, como dice el enunciado, es mayor que 0 y podrá asumir cualquier valor, pues. ¿De acuerdo? Ese es su parámetro. Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Beta adquiere un estatus interpretativo, ¿correcto? Cuando se lo asocia a otra distribución. ¿Qué otra distribución? Me explico acá, ¿ya? Hay un nexo entre la distribución de Poisson y la distribución exponencial. Recuerden, jovencitos, la distribución de Poisson se interesa por los éxitos en un recinto dado, un intervalo dado, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos representado en esta forma? ¿Sí? Ahí está, ¿ya? Esos son los sucesos que ocurran, lo dijimos en su momento, de manera aleatoria. ¿Cómo queda? Un clásico, como dicen en los textos. El número de vehículos que transitan por una esquina, en una intersección, o en el frontis de nuestra universidad. ¿De acuerdo? El número de mensajes que llegan a tu WhatsApp justo cuando estás dando tu parcial. ¿Ok? Ok. De acuerdo. Listo. Ahí están los eventos de Poisson. Tú sabes que la variable de Poisson, ¿correcto? La voy a llamar, le pondré pues un y para diferenciarlo del x. Esta es una variable de Poisson con parámetro lambda. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Lo que ocurre acá es que el interés no solamente a veces es medir el grado de éxitos que se pueden presentar en un recinto dado, sino también el tiempo. Voy a especificar acá, ya, miren, este pedacito que está acá, de espacio, o este otro de repente, que está acá, o este otro de acá. A esos podríamos llamar T sub 1, T sub 2 y T sub I, o T sub N, como quieran. ¿De acuerdo? Son los lapsos de tiempo entre un evento y otro. Ya recibiste un mensaje de WhatsApp justo a la hora que leíste el enunciado del problema. Ya. Pasa unos minutos y te llega otro, ¿no? Otro mensaje. ¿No es cierto? Ok, ahí está. Ese es el tiempo transcurrido, ¿ve? Entre un mensaje y otro. Entre un evento y otro evento de Poisson. La pregunta acá es, si la cantidad de eventos es una variable discreta, entonces el tiempo debe ser caracterizado como una variable continua, ¿no? Entonces sea T, variable aleatoria. La pregunta es, bueno, ¿y qué distribución debe tener? Y nos damos con la sorpresa, es demostrable eso, que la variable t se distribuye exponencialmente. Para este caso, ¿no? Este caso. Y uno diría, ¿y con qué parámetro? ¿Cuál es el parámetro acá? Y eso ya depende de cómo lo especifiquemos. ¿De acuerdo? ¿Cómo queda? A ver. Para poder demostrar que la variable t es una variable exponencial, nosotros tenemos que enfocarnos en el tiempo. Aquí ve. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable t sea mayor que este tiempo observado? Le llamaré t sub 1, t chiquito, puede ser t sub 1, puede ser t sub 2, puede ser t sub 3, o en general, cualquier medida de t, y lo represento con una t chiquita. Ahí está bien.
¿Qué significa T mayúscula mayor que una T minúscula? La probabilidad que en este lapso de tiempo no haya ningún evento de Poisson, no hay nada, está vacío, no ocurrió nada. Entonces, eso me induce que yo puedo entablar una equivalencia con la variable de Poisson X y diciendo de que ahí no pasa nada. X igual a 0. Y sabiendo cómo se formula una distribución de Poisson, sabemos muy bien que eso es E a la menos lambda. Voy a poner la fórmula amplia, que es lambda t, por lambda t elevado a la 0. Ya saben que eso aquí es igual. Sobre factorial de 0. ¿Y qué es lo que me queda? Solamente me queda esta expresión, ¿ve? Esto que está acá. Pero eso, ¿qué cosa representa? Eso representa probabilidad de que t sea mayor que un t chiquito. Pero si lo hablamos en términos de función acumulada, ustedes saben que esto sería 1 menos esta probabilidad. Y 1 menos eso, ¿qué cosa es? 1 menos e a la menos lambda t. ¿Ok? Ok. A partir de acá, puedo yo encontrar la función de probabilidad. ¿Cómo? Derivando. Eso ustedes saben, pues. Y finalmente encuentro esta expresión de lambda por e a la menos lambda t. Y esa estructura, ¿a quién se parece? Esa estructura, ¿a quién se parece? Justamente a la estructura de la distribución exponencial. Solo que aquí está denotado con lambda a manera de ilustración. Y los autores lo que hacen es denotarlo con b o beta. ¿De acuerdo? Entonces aquí, específicamente en este caso, beta es igual que lambda. Entonces mi pregunta, a ver si hemos entendido esto. En una distribución de Poisson, lambda, ¿qué cosa significa? ¿Alguien me podría decir? Estoy tomando nota. Perfecto, muy bien. ¿La media de qué? ¿La media de qué? Es el promedio de eventos de Poisson. Dígalo, por favor, eso, ¿ya? ¿Ok? No se olviden, ¿ya? Ok. Entonces, ahora sí. Volviendo nuevamente a su compañero. Cruz, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, a ver entonces. Ya sabemos a qué es igual lambda. Ahora sí me puede decir que, qué significado tiene beta. Digamos que eh, es el, es el, es el promedio de Poisson. Promedio de eventos de Poisson. No. Entonces no se olviden, fíjense. Beta representa el promedio. Ojo, ojo. Si es que estamos haciendo el enfoque con la distribución exponencial. Si tú lo asocias a otro caso, o sea, estamos hablando de, ya no de Poisson y su vinculación con la exponencial, simplemente estamos viendo una variable continua, ¿de acuerdo? Claro, hay que tener más cuidado en su interpretación, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya? Esa es la ilustración, jovencitos, en esta parte. ¿Ven? Y lo que sigue a continuación acá, no es sino el tratado. Aquí está la demostración prácticamente de lo que hemos. Voy a dejar de compartir esto para que podamos verlo. Ahí está. La demostración de lo dicho, ¿ya? Al final es una exponencial, ¿ya? ¿Ok? Y aquí terminamos con esto, ¿ya? Para que vean que después evaluar las probabilidades se lo puede hacer utilizando integraciones o utilizando la función acumulada. Es directo eso. Pero aquí un alcance más, ¿ya? Así como en la distribución geométrica no hay la utilidad de la condición, en la exponencial también ocurre lo mismo. No hay, digamos así,
información adicional que pueda ser relevante. ¿Ya? Acá nos está diciendo que toda probabilidad observada en un tiempo en que no se haya presentado el evento en particular, tratar de observar ese evento en un tiempo adicional es lo mismo, borrón y cuenta nueva, que observar en el tiempo que sigue. Eso es lo que nos quiere decir. La condicionalidad no influye para nada. ¿Y esto cómo se traduce? Tú tienes tu laptop, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Estás viendo de que ha salido otra mejor. Quieres venderlo. ¿De acuerdo? O de quizá quieres comprar otra. Muy bien. La idea es de que si este laptop ha venido trabajando un año, ok, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que pueda seguir trabajando un año más? Claro, sin tener problemas, ¿no? Uno podría decir, a nuestro entender, bueno, ya pasó un año, le he dado duro a mi laptop, ¿no es cierto? O de repente quizá el que está vendiendo haya hecho lo mismo, ya se había apreciado, y por lo tanto entonces, ¿cómo afecta eso su tiempo de vida? Lo que quiere decir esta propiedad, te está diciendo de que no te preocupes. Si estamos hablando de la vida útil, el hecho de que tengas conocimiento que la máquina haya trabajado un año y quieras tú saber, averiguar cuál es la probabilidad de que dure un año más, es tan igual como cuando esa máquina comenzó a funcionar desde su primer día. Eso es lo que quiere decir. Claro, para nuestro entender es un poco difícil de poder asimilar eso, pero ten presente, la fórmula lo está expresando en términos de vida útil, ¿de acuerdo? La vida útil es un periodo. Si tú te escapas a ese periodo, esto ya no funciona. Ahí sí, la condición tiene mucho que ver. ¿De acuerdo? Hay que entender eso ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se habla de la vida útil, esta es la anotación, parece que le corresponde, se habla de una tasa de fallos. Y la tasa de fallos se asocia al parámetro exponencial, que es beta, que ocurre de manera constante. Nosotros, en esta propiedad, induce de que la tasa de fallos, ojo, no es función de probabilidad, tasa de fallos, ocurre de manera constante. ¿De acuerdo? Si tú no admites eso, has deducido que ha cambiado, entonces la tasa de fallos, al no ser constante, esta propiedad que estamos viendo acá ya no es válida. Cambió. ¿De acuerdo? En algunos textos no se hace ese comentario, simplemente se propone así de manera directa, considerando que de manera implícita que está haciendo referencia a la vida útil. ¿Bien? Ok. Los problemas que se ilustran a continuación les va a servir de guía. Ustedes también tienen que hacer una lectura al respecto, ¿ya? Esta es una tarea sincrónica, por favor, ¿ya? ¿De acuerdo? Y aquí, solamente para comentarles, he tratado de resumirlo, por lo menos para que les sirva de referencia, una tablita que faculta cuándo es posible aproximar una distribución a otra. ¿De acuerdo? Ahí tienen la tablita, correcto, y las condiciones. Recuerden que si habla de dos casos, no es OA, es simultaneidad, ¿ya? Todo tiene que cumplirlo, ¿de acuerdo? Para finalmente llegar acá al teorema que ya lo hemos comentado, que es la masificación, la amalgama, suma de variables de donde procedan, la suma total converge a una distribución normal, ¿ya? Y aquí nuestra distribución gamma, ¿de acuerdo? ¿Ok? La distribución gamma es una distribución simplemente ampliada de la exponencial. Recuerden, la exponencial, si está asociada a los eventos de Poisson, es tiempo que transcurre hasta antes de observar un evento de Poisson. Algunos llaman hasta, otros dicen hasta antes. No hay problema con eso. Recuerden que la variable es continua. En la exponencial es posible contabilizar un evento y otro más. Por decir, tiempo que transcurre hasta que pasan 3 averías, ¿correcto? O ocurren 3 fallos, o hasta antes de 3 fallos. Ya no dije 1, he dicho 3. Esa es la diferencia con la distribución exponencial. Algunos llaman una distribución extendida.
¿De acuerdo? Correcto. Claro, tiene una función más complicada. Caballero nomás, hay que integrar si tenemos que evaluar probabilidades. Observen bien la función. A veces hay que recurrir a integraciones por partes. ¿De acuerdo? Tiene sus características muy bien definidas, pero también hay una salvedad. Es esto que aparece aquí al final. Con esto acabamos, ¿sí? Aquí. Pueden ver ustedes en la parte final una equivalencia para asociar probabilidades gamma a una probabilidad de Poisson. Repito, siempre y cuando, correcto, el parámetro de forma sea discreto. O sea, en otras palabras, siempre que aluda a asociarse a una Poisson. Si el problema no dice nada de Poisson, ni siquiera lo menciona, simplemente es una variable continua, nada más. En esos casos, caballero, nada más. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que integrar. No queda otra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, ¿ya? Listo, entonces. Por favor, esto es una tarea sincrónica. Hay que leer esa parte como referencia, ¿ya? Y referirse a las ilustraciones como aparece en esta lámina y como también podemos encontrar en los textos que hemos ya mencionado una y otra vez, ¿ya? Por favor, esta parte de distribución chi cuadrado, distribución F, distribución T, como aplicación muestral, queda más ya para la cuarta práctica. ¿De acuerdo? Son temas, repito, para la cuarta práctica. Listo, jóvenes, ¿ya? Gracias por su atención, jóvenes. Gracias por su paciencia, ¿ya? Ahí nos quedamos. Que tengan buen día, jóvenes. Ya, profesor.